Son interminables las filas de jóvenes con sus padres que buscan cómo entrar a alguna de las universidades públicas en un país cuyos recientes gobiernos han asestado mortales golpes al financiamiento de la educación pública. Chicas y chicos recién graduados de bachilleres que festejaron hace poco con sus parientes y otros que colgaron el uniforme de sus colegios para sumarse sin más a la realidad de la mayoría de la población ecuatoriana, el desempleo. En plena pandemia, el gobierno de Moreno decidió no pagar las asignaciones a las universidades sobre pretexto de la falta de recursos estatales y en nombre de una ley humanitaria que echó a la calle a miles de personas y permitió que varias empresas se declararan en quiebra para no pagar despidos ni indemnizaciones. Lazo, en cambio, le endilgó a las universidades la realización del examen de admisión que antes hacía el CENESID. Proclamó así la ficticia supresión de dicha evaluación en nombre de, abro comillas, el derecho de la juventud a optar por la profesión que quisiera sin imposiciones ni puntajes, cierro comillas. Pero Lazo no le asignó recursos a las universidades y tampoco otorgó los cupos necesarios para atender las demandas de carrera de las y de los jóvenes. Daniel Noboa, en cambio, ha mutilado los presupuestos para la educación universitaria, reduciéndolos en muchos casos en más del 60%. Esas reducciones conducen a la lenta parálisis de la educación universitaria pública, que ha hecho esfuerzos por implementar mejoras y desarrollar la investigación. Sin duda, todavía hay mucho por hacer. Pero a esto se suma la falta de control por parte de un ente creado precisamente para asegurar la calidad universitaria, pero que ahora se dedica a favorecer los emprendimientos universitarios en el campo de la profesionalización. Esto es el caldo de cultivo de los clientelismos académicos, de la compra de cupos y la venta de títulos y el regreso de las universidades de garage. Así las cosas, la juventud ecuatoriana que hace fila para conseguir un cupo en la universidad pública la tiene muy difícil, yo diría imposible. Duele decirlo, pero muy pocos, poquísimos entrarán. Los demás se formarán uno tras otro en otras filas, como la de los pasaportes para salir del país, porque acá la gente se come la camisa. La de los traficantes de personas que prestan dinero si es solo para emprender el viaje por la infernal selva del Darién, y otros terminarán entregándose a las garras del crimen organizado. Una política educativa inexistente, una clase política interesada en mezquinas luchas por el reparto de las funciones del Estado. ¿A quién se pone en el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo se le mete la mano a tal o cual concurso para designar al contralor, al procurador? ¿A qué funcionario que ya se fue le enjuiciamos políticamente? ¿Cómo favorecemos a tal o cual empresario cercano al presidente y a su círculo, adjudicándole contratos mineros o asegurando el negocio de la provisión de energía eléctrica? Esas son las urgencias que tiene el gobierno y el poder legislativo. La juventud pobre del país interesa solo en época de elecciones, pero después de eso importa poco.